Capítulo 2. De Mendel a la genómica. La definición de la estructura del ADN fue considerado el mayor descubrimiento biológico del siglo XX y su trascendencia sentó las bases de un progreso que, en pocas décadas, ha conseguido revolucionar la genética gracias al desarrollo de herramientas para modificar nuestros genes. En muy poco tiempo hemos pasado de ser meros observadores a editores de nuestro material genético. Desentrañar cómo se transmiten las características biológicas de los seres vivos de una generación a otra y cuáles son las estructuras celulares que se encargan de ello fue uno de los grandes retos de las ciencias de la vida durante el siglo XX. Nació así una nueva disciplina científica, a la que se denominó genética, y cuyo desarrollo durante las décadas posteriores fue capaz de abrir un nuevo horizonte para la biomedicina, en especial gracias al enorme potencial de las herramientas tecnológicas con las que los investigadores han sido capaces de dotarla. De hecho, la irrupción de estos progresos técnicos ha permitido que las fronteras entre la simple observación y la modificación consciente se hayan desdibujado hasta prácticamente desaparecer. Fue durante el siglo pasado cuando el campo de la genética experimentó una profunda revolución. Tras las aportaciones realizadas por investigadores como Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy, quienes lograron en 1944 aislar ADN como material genético y demostrar que este era el principio generador, en 1953 se produjo un hecho que resultó clave para la comprensión de los mecanismos de la transmisión de la herencia, la definición de la estructura de la doble hélice del ADN. A este hito, realizado por los científicos Watson y Crick, le sucedió el auge de la biología molecular y, más tarde, en la década de 1970, el de la ingeniería genética, un periodo caracterizado por el desarrollo de técnicas que abrieron la posibilidad por primera vez de modificar el ADN. Todavía se estaba lejos de poder aplicar estos hallazgos en el campo de la medicina, y más concretamente en el tratamiento de enfermedades humanas, pero era indudable que los pasos de la genética ya la encaminaban hacia ese objetivo. De hecho, en la década de 1980, los científicos empezaron a descubrir e identificar determinados genes causantes de enfermedades concretas. Las puertas de las terapias génicas, de cómo emplear el conocimiento y la modificación genética al campo de la salud empezaron a entreabrirse. La secuenciación de los primeros genomas de organismos vivos y, en especial, el del genoma humano, llevado a cabo entre 1990 y 2003, culminó esa fructífera etapa que dio el pistoletazo de salida a la era genómica. Aquí nos hallamos ahora, en una fase caracterizada por la generación masiva de datos sobre genomas enteros, en la que la información que revelan es infinitamente superior a los resultados obtenidos durante los inicios de la biología molecular. No obstante, es importante tomar perspectiva de todo el camino recorrido para valorar debidamente el alcance de los logros obtenidos hasta el momento. De hecho, todo empezó con algo tan pequeño y aparentemente sin importancia como un guisanta. El amanecer de la genética. Como ya se ha señalado, fue Gregor Mendel quien sentó, en 1865, las bases de la genética como disciplina. Su gran acierto fue convertir un fenómeno misterioso en un hecho experimental, que podía reducirse a un conjunto de reglas básicas, posteriormente conocidas como las 3 leyes de Mendel. Para poder formularlas, el biólogo realizó experimentos exhaustivos y sistemáticos con plantas de guisanta en los que controló minuciosamente los cruces que realizaba. Así podía decidir si dejaba que las plantas, como hacen frecuentemente, se autofertilizaran. La flor libera a través de los estambres, el órgano de reproducción masculino de algunas flores, granos de polen que van a parar a la punta del carpelo, en este caso el órgano de reproducción femenino, donde se halla el óvulo, lo que permite la fecundación y, por lo tanto, la reproducción de la planta o, si por el contrario, lo que quería era una fertilización cruzada, que provocaba que el polen que fecundaba el óvulo procediera de una planta distinta. A la luz de los resultados obtenidos, desarrolló 4 hipótesis. Una, que existen 2 formas alternas, los alelos, de cada uno de los caracteres hereditarios, los futuros genes. 2, que cada hijo recibe 2 formas de una característica heredada, una de cada progenitor, un alelo viene del padre y el otro de la madre. 3, que las células sexuales,
gametos, carpelos y estambres, no portan dos alelos, sino solo uno. Y 4. Cuando un individuo tiene dos alelos diferentes y es uno el que se expresa y el otro no, eso significa que tiene un alelo dominante y otro recesivo. Si un individuo tiene dos alelos diferentes se denomina heterocigoto, y si son iguales, homocigoto. Tras comprobar la veracidad de estas hipótesis estableció una primera ley, que denominó de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial, que establece que, al cruzar individuos de dos razas puras distintas, generación progenitora, p, la descendencia será heterocigótica y todos los individuos serán iguales. Es decir, que al mezclar guisantes de color amarillo, carácter dominante, A, con guisantes verdes, color recesivo, A, el resultado son descendientes amarillos. La segunda, la ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial, establece que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe existir la separación del alelo de cada uno de los pares de alelos, segregación. De este modo se transfiere la información genética al hijo. Eso lo comprobó al cruzar semillas amarillas de la primera generación filial, F1, obtenidas en el experimento anterior. Como resultado obtuvo semillas amarillas y verdes, estas últimas en menor proporción. Por último, la ley de la distribución independiente de los caracteres hereditarios señala que al cruzar varios caracteres los rasgos se heredan independientemente uno de otro. Mendel llegó a esta conclusión tras cruzar guisantes amarillos y lisos, dominantes, AARR, con verdes y rugosos, recesivos, AR, y autofecundar esa descendencia, AARR. De dos guisantes amarillos y lisos crecieron, 9 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes amarillos y rugosos, 3 guisantes verdes y lisos y 1 guisanta verde y rugoso. Amarillo y verde, liso y rugoso son, pues, dos rasgos con alelos cada uno que no interfieren entre sí. Mendel presentó su trabajo en 1865 en la Sociedad de Historia Natural de Brno, pero apenas tuvo repercusión. No fue hasta 1900 cuando su trabajo fue redescubierto de manera independiente por tres botánicos, el alemán Karl Corins, el austríaco Erich von Techermack y el neerlandés Hugo de Vries. Este hecho modificó la forma de pensar y de experimentar de los científicos dedicados al estudio de la transmisión de genes y sentó las bases de la nueva disciplina, la genética. El papel de los cromosomas en la herencia. En los años siguientes al de la publicación de las leyes de Mendel el comportamiento de los cromosomas todavía no se conocía bien. Aunque se sabía de su existencia desde 1842, aún no se habían podido vincular las leyes de la herencia con los cromosomas, ya que por entonces se ignoraban las estructuras y los procesos biológicos a nivel celular. No fue hasta finales del siglo XIX cuando el zoólogo alemán August Weismann apuntó esta relación. Demostró que había una especie de permanencia de las características genéticas que van pasando de padres a hijos. Sobre esta teoría, sugirió que debía de haber dos líneas celulares distintas, que denominó plasma germinal y somático. Y aunque erró en la base teórica, ya relacionó los cromosomas con la herencia de caracteres. La confirmación de que los pares de cromosomas se comportan de acuerdo a las leyes de la herencia se produjo en 1903, cuando el genetista estadounidense Walter Sutton comprobó que en la meiosis, el proceso mediante el cual se dan las divisiones celulares durante la reproducción de los gametos, los cromosomas homólogos se separan y que cada elemento del par cromosómico va a una célula diferente, por lo que cada célula lleva la mitad de material genético del padre y la otra mitad de la madre, lo que es acorde con la segunda ley mendeliana. Y también que durante la meiosis, los caracteres hereditarios se separan al azar, lo que es consistente con la tercera ley. Sutton se dio cuenta, pues, de que las unidades mendelianas de la herencia, los genes, debían de localizarse en los cromosomas. La constatación de esta idea, que los cromosomas son los portadores de los genes, se produjo de forma casual en los laboratorios de la Universidad de Columbia en 1910. Mientras trabajaba con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, el genetista estadounidense Thomas Hunt Morgan se fijó en los ojos de una mosca que en esos momentos revoloteaba a su alrededor y observó que el insecto, en lugar de tener los habituales ojos rojos, los tenía blancos.
Tras comprobar que era un macho, lo cruzó con una hembra de ojos rojos y la descendencia salió con los ojos rojos. Luego cruzó a estos híbridos entre ellos. Todas las hembras nacieron con ojos rojos, pero la mitad de los machos los tenían blancos. Así, sabiendo que las moscas macho tienen un par de cromosomas XY y las hembras XX, se dio cuenta de que aquello era un ejemplo de herencia genética ligada al sexo. Los experimentos de Morgan y de sus discípulos permitieron elaborar los primeros mapas genéticos, la localización de genes en cromosomas y el seguimiento de su herencia a través de las distintas generaciones. Uno de esos jóvenes investigadores, Alfred Sturtevant, desarrolló en 1911 una técnica para localizar genes concretos en el cromosoma de Drosophila y, 2 años más tarde, en 1913, realizó el primer mapa genético de un cromosoma de esa mosca. Sus estudios evidenciaron que los genes se encontraban en los cromosomas, y que la transmisión de los cromosomas es el vehículo de la herencia. Finalmente se había desvelado el mecanismo de la herencia, pero qué secretos encerraba la materia de la que estaban hechos los cromosomas. ¿De qué están hechos los genes? A principios del siglo XX ya se sabía que los cromosomas estaban compuestos a partes más o menos iguales de proteínas y de ácido desoxirribonucleico, el ADN, pero no se entendía bien cuál era su función. Aunque el ADN se conocía desde final del siglo XIX, cuando el biólogo y médico suizo Friedrich Mischel lo aisló en el núcleo de glóbulos blancos, él lo llamó inicialmente nucleína. Durante mucho tiempo se pensó que era un componente estructural sin ningún papel importante. La primera demostración de su capacidad transformadora fue efectuada en 1928 por el médico británico Frederick Griffith mientras intentaba encontrar una vacuna contra la neumonía, durante una pandemia de gripe originada tras la Primera Guerra Mundial. Griffith trabajaba con 2 cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae, una virulenta, S, de aspecto liso y rodeada de una cápsula, que causaba la muerte de los ratones de su laboratorio, y otra inocua, de aspecto rugoso y sin cápsula, R. La cepa virulenta, tras ser inactivada por calor, no causaba neumonía en los ratones. Sin embargo, la administración conjunta de la cepa virulenta inactivada y la cepa inocua viva resultaba en la transformación de la cepa inocua rugosa en una cepa virulenta lisa, y los ratones morían. En la sangre de estos ratones muertos se hallaron neumococos vivos de la cepa S. Parecía que en las bacterias muertas había algo que era capaz de transformar a las bacterias R en patógenas y este cambio era permanente y se heredaba. Esto indicaba una transferencia de material genético entre ambas bacterias que Griffith llamó principio transformador, y que atribuyó a las proteínas porque eran una estructura más compleja. Y es que, hasta entonces, se creía que un ácido formado tan solo por 4 componentes químicos y con una estructura aparentemente desordenada no debía ser capaz de transmitir una información tan sofisticada. En cambio, las proteínas, constituidas por tantos aminoácidos y con unas estructuras muy complejas, eran unas candidatas más favorables. Posteriormente, los experimentos con bacterias de 2 médicos canadienses, Oswald Theodore Avery y Colin MacLeod, y uno estadounidense, Maclean M.C. Carty, llevados a cabo en la década de 1940, demostraron que el detonante de ese principio transformador era el ADN y no las proteínas. Ese principio transformador seguía siendo operativo cuando se añadían proteasas, enzimas que rompen proteínas, y en cambio se desactivaba en presencia de desoxirribonucleasa, una enzima que rompe el ADN. Sin ADN no había principio transformador. La confirmación definitiva del poder transformador del ADN fue el experimento que llevaron a cabo en 1952 los estadounidenses Alfred Hersey, bacteriólogo, y la bióloga Martha Chase. Los investigadores marcaron radiactivamente los 2 componentes de un virus que infecta bacterias, un bacteriófago. Marcaron el ADN, con fósforo P32, y las proteínas con azufre S35. Estas marcas permitirían distinguir claramente qué parte del virus entraba en las bacterias, porque ni el ADN tiene azufre ni las proteínas, fósforo. Tras promover la infección con estos virus radiomarcados, observaron que solo el fósforo radiactivo se hallaba en el interior de las bacterias, mientras que el azufre radiactivo estaba en el exterior.
Esto demostraba que lo que los virus habían podido introducir en las bacterias era el ADN, y no las proteínas. Este dato enlazaba con la teoría publicada en 1941 por dos alumnos de Thomas Hunt Morgan en el familiarmente llamado Cuarto de las Moscas de la Universidad de Columbia, Edward Lori Tatum y George Wells Biddle. Ambos habían sometido a radiación al hongo Neurospora crassa, tras lo cual constataron que las mutaciones tenían un efecto sobre la actividad metabólica del hongo, puesto que introducían cambios en las enzimas implicadas en estas reacciones. Esto les llevó a enunciar el principio de que un gen codifica una proteína, ya que las enzimas son proteínas. Este principio es esencialmente válido todavía, aunque conocemos muchos ejemplos de genes que, mediante modificaciones durante el proceso de transcripción y traducción, dan lugar a más de una proteína. Ambos científicos ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1958 por sus trabajos sobre los procesos químicos controlados por genes. El descubrimiento de la estructura del ADN. A principios de la década de 1950 prácticamente todos los elementos necesarios para resolver el misterio del mecanismo de la herencia se conocían con bastante detalle. Así lo demuestran los análisis de la composición química del ADN que publicó el químico austríaco Erwin Chargaff en esa época. Chargaff formuló dos reglas a partir de sus observaciones, una en la que indicaba que aunque el ADN de diferentes especies tiene una composición distinta en lo que respecta a las 4 bases nitrogenadas que lo forman, adenina, timina, citosina y guanina, esta composición es constante en una misma especie. La segunda regla revelaba que existe una proporción igual entre la adenina y la timina, y entre la citosina y la guanina. Estos datos fueron muy importantes para que los ya citados Watson y Crick propusieran desde los laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge la estructura helicoidal del ADN, en el que las bases se encuentran las unas frente a las otras, formando dos cadenas antiparalelas, es decir, que son paralelas pero que van en dirección contraria. Es posible que si Watson y Crick no hubieran logrado publicar en 1953 la estructura del ADN, otros investigadores lo hubieran hecho en poco tiempo, pues en esa carrera no estaban solos. El cristalógrafo estadounidense Linus Pauling les iba a la zaga en la resolución del rompecabezas que parecía subyacer bajo la estructura del ADN. Un rompecabezas en el sentido literal de la palabra, pues Watson trabajaba con recortes en forma de bases nitrogenadas. Todo indicaba que debían tener forma de hélice, pero las piezas no acababan de encajar. La clave para solucionar el enigma la proporcionó una imagen de difracción de rayos X sobre un cristal de ADN tomada en 1952 por la cristalógrafa Rosalind Franklin en el laboratorio de la Universidad King's College de Londres, conocida como la fotografía 51. La difracción es un fenómeno físico de las ondas que hace que se desvíen ante un obstáculo y, en el caso de la fotografía, los rayos X rebotaron en los átomos de una molécula de ADN, dejando una huella que hizo posible reconstruir su forma. El biólogo molecular neozelandés Maurice Wilkins, un colega de Rosalind Franklin con el que mantenía reconocidas discrepancias, mostró a Watson y Crick datos de Franklin aún no publicados, entre ellos la citada imagen. Y ahí Watson se dio cuenta de que la estructura no era una hélice, como sopesaban, sino dos. Concretamente, una doble hélice de grosor constante con las bases aparejadas, en la que cada cadena podía servir de molde para hacer una copia idéntica, lo que sugería un mecanismo de replicación. Ese hallazgo fenomenal marcó un antes y un después en la historia de la genética y gracias a él Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. Sin embargo, la aportación clave de Franklin no tuvo el reconocimiento merecido en su día. Franklin murió de forma prematura en 1958 con solo 37 años de edad, a causa de un cáncer de ovarios que, posiblemente, contrajo a consecuencia de sus repetidas exposiciones a los rayos X. En la entrega del prestigioso galardón, 4 años después, su nombre no fue mencionado, olvido que recientemente numerosos genetistas se han encargado de hacer notar para reivindicar la figura de la investigadora. Conocer la estructura del ADN permitió averiguar que éste se replica siguiendo lo que se denomina un mecanismo semiconservativo. Cada molécula da lugar a dos moléculas,
cada una de ellas compuesta por una hebra del ADN original y otra hebra complementaria y nueva síntesis. La evidencia de este proceso llegó de la mano de un experimento desarrollado en 1957 por los biólogos moleculares estadounidenses Matthew Meselson y Franklin Stahl. Para comprobar de qué forma el ADN se replicaba, cultivaron bacterias E. coli en un medio que contenía nitrógeno pesado, N15, hasta que las bacterias lo utilizaron para construir su propio ADN, es decir, lo incorporaron a sus bases. Luego pasaron algunas de esas bacterias a un cultivo con el isótopo de nitrógeno más común y ligero, N14, donde se reprodujeron a su vez. En este punto tomaron muestras del ADN de varias generaciones de bacterias y las analizaron para determinar su peso, lo que hicieron centrifugándolas en una solución salina. Las moléculas pesadas se fueron al fondo y las ligeras quedaron en la superficie. Así pudieron constatar que la primera generación tenía un ADN 50% ligero y 50% pesado, lo que demostraba que el ADN se transmitía por partes iguales a la descendencia, lo que llevó también a la conclusión de que se trataba de una replicación semiconservativa. Aquella fue una época en que el conocimiento del ADN avanzaba a un ritmo de vértigo. Se había descubierto su estructura, la forma en que se replicaba, pero faltaba responder a una pregunta crucial: ¿cómo traduce el organismo la información codificada en la secuencia de las distintas bases que forman la estructura lineal del ADN, para así poder sintetizar las cadenas de aminoácidos de las proteínas? La respuesta se halló en el código genético, cuyo descubrimiento se produjo en 1966 gracias a la colaboración entre numerosos investigadores. Pero no se hubiera podido descifrar ese lenguaje si no se hubieran llevado a cabo las investigaciones sobre otro grupo de ácidos nucleicos, los ácidos ribonucleicos, ARN. El ARN era clave en el proceso. Se observó que la obtención de un polipéptido, grandes moléculas formadas por la unión de aminoácidos, a partir del ADN se producía de forma indirecta. A través de una molécula intermedia conocida como ARN mensajero, ARNM. Faltaba, sin embargo, acabar de descifrar el lenguaje mediante el cual el ARN sintetizaba unas proteínas determinadas. Es decir, cómo incidía en la síntesis de una u otra proteína el orden de los 4 componentes de las bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina y guanina. Ya el físico ruso-estadounidense George Gamow había sugerido que ese código se basaba en la combinación de tripletes de nucleótidos, formados por una base nitrogenada, un fosfato y un monosacárido, y que cada triplete daba lugar a uno de los 20 aminoácidos, materia prima de las proteínas, existentes. Pero descifrar exactamente el diccionario de ese lenguaje secreto del ADN fue una tarea ardua que duró varios años. A partir de la hipótesis teórica de Gamow, distintos grupos científicos diseñaron experimentos para identificar qué tripletes de nucleótidos daban lugar a un aminoácido en particular. Los biólogos moleculares Marshall Nirenberg y Goubent Conara crearon una cadena de nucleótidos de ARN mezclada con bacterias E. coli, dotadas de sus mecanismos para sintetizar proteínas. Hicieron 20 muestras distintas, y a cada una le añadieron los 20 aminoácidos, de los que solo uno estaba marcado radiactivamente. Si la muestra reaccionaba y se volvía radiactiva, era que contenía el aminoácido marcado. Gracias a la repetición exhaustiva de este proceso acabaron por descubrir la correspondencia entre tripletes y aminoácidos. A partir de este momento, gran parte de la genética centró sus esfuerzos en la descodificación. El objetivo de determinar la identificación y el orden de todas las bases nitrogenadas a lo largo del ADN, es decir, la secuenciación del ADN, se fue volviendo factible gracias a adelantos técnicos como el método Sanger o el método de secuenciación de nueva generación, ya citados, que permiten estrategias a gran escala para aumentar la velocidad y reducir el coste de la secuenciación del ADN. Así, la secuenciación de genes de organismos sencillos, como los virus y las bacterias en la década de 1970 culminó en 2003 con el desciframiento completo del genoma humano. Del proyecto Genoma Humano a la ingeniería genética. Cuando a partir de la década de 1980 quedó establecida una forma automatizada para secuenciar el ADN, varias instituciones científicas y políticas de Estados Unidos empezaron a plantearse la idea de analizar el genoma humano completo.
En 1988, el Congreso de los Estados Unidos decidió financiar el proyecto, que lideraron el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Energía de la Nación, interesado este último en desvelar cómo la radiación podía afectar al genoma. La tarea iba a realizarse en colaboración con la comunidad científica internacional, organizada a través de un consorcio. En 1990 se dio el pistoletazo de salida a un macroproyecto que costaría $3.000 millones y 13 años de trabajo. En 2003, 2 años antes de lo previsto, se consideró concluido. En paralelo y al margen del consorcio, la empresa Celere Genomics, dirigida por el empresario y bioquímico estadounidense Craig Venter, también trabajaba para descifrar los genes humanos con fines comerciales y en 2000 anunció que lo tenía prácticamente listo. El 26 de junio de ese mismo año, en un acto auspiciado por el entonces presidente Bill Clinton, se encontraron los dos máximos representantes de las partes en competición, Craig Venter por Celere, y el director del consorcio público, Francis Collins. 3 años más tarde, el 14 de abril de 2003, se presentó, de forma conjunta, ante el mundo la conclusión de la secuencia del genoma humano por parte de las instituciones internacionales. Por fin quedaba concluida y a disposición del público una versión esencial de la secuencia de nuestro genoma. Es decir, del material genético contenido en los 46 cromosomas que tenemos en cada núcleo de las células somáticas y los 23 de las germinals. El proyecto Genoma Humano había finalizado con un rotundo éxito y, en palabras de Collins, se iniciaba una nueva era en la investigación biomédica basada en la genómica que afectaría crucialmente a la biología, a la salud y a la sociedad. Y su pronóstico no ha sido erróneo. Conocer la secuencia completa del genoma humano ha permitido, entre otras cosas, avanzar en el conocimiento de la base de muchas enfermedades, y ha abierto grandes perspectivas en su diagnóstico y tratamiento. Siguiendo esta senda, los avances técnicos se están centrando en rastrear el ADN en busca de mutaciones asociadas a distintas enfermedades con el objetivo de establecer una base de datos que, de hecho, ya ha empezado a completarse con información esencial sobre las mutaciones y sus implicaciones clínicas. En este sentido, la secuenciación del genoma permitirá efectuar diagnósticos mucho más concretos y a más largo plazo. Se trata de disponer de los datos genéticos necesarios para que los investigadores médicos puedan valorar con una gran exactitud el porcentaje de riesgo que una persona tiene de desarrollar una determinada enfermedad. Este porcentaje se basará, no ya solo en la información de conjunto, sino en los datos aportados por el estudio genético particular de cada individuo. Así, lo que hace solo unas pocas décadas era el genoma humano está pasando a ser los genomas humanos. Para alcanzar estas metas, uno de los grandes retos de la investigación radica en la monitorización de las variaciones en el genoma. La idea subyacente es que las variaciones en la regulación de los genes nos permiten llegar a conocer por qué una proteína puede desempeñar funciones diferentes en distintas clases de tejidos. Esto nos aporta un conocimiento esencial de la génesis de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que tan solo una reducida proporción de las millones de variantes de nuestros genomas plantean semejanzas en sus impactos funcionales. El éxito de los trabajos que se realicen para identificar estas variantes en la secuencia será uno de los principales ejes de la investigación en los próximos años. Precisamente a causa de ello la biomedicina ha comenzado a afrontar significativos cambios en su estrategia y metodología. Algunas de estas estrategias, que se perfeccionarán en el futuro, ya tienen aplicaciones en la actualidad. Es el caso de los microarrays o chips de ADN, utilizados para analizar la expresión diferencial de genes. Hasta el momento, únicamente había sido posible la identificación de una pequeña parte de ellos gracias a la bioquímica clásica. Sin embargo, aplicando estrategias basadas en biocomputadores, los avances en este campo serán muy significativos. Hoy el ser humano ha iniciado una senda de conocimiento que, tras la secuenciación del genoma, lo está llevando a adquirir la capacidad plena de manipularlo a voluntad, en pos de un resultado programado. La genética ha pasado de ser una ciencia observacional, en la que una mosca con un color de ojos poco habitual podía aclarar un proceso biológico, a ser una ciencia enlazada con la ingeniería genética y la bioinformática.
Estas disciplinas están proporcionando herramientas para erradicar y combatir enfermedades, prolongar la vida media del hombre y quién sabe si también incrementar nuestras aptitudes y capacidades. En este sentido, los cambios genéticos podrían no ser consecuencia de miles de años de evolución. La especie humana tiene, por primera vez, la posibilidad de llegar a disponer de los medios necesarios para que de forma consciente, escoger qué cambios serán los próximos que experimente nuestra especie. En este sentido, y como ya señalamos, entre todas las técnicas que han irrumpido en la genética, destaca de manera muy clara el CRISPR, una técnica que se prevé clave para consolidar la nueva revolución genética que ya ha empezado y que promete ser de gran utilidad en el tratamiento, incluso antes de nacer, de importantes enfermedades de origen genético, como veremos en el capítulo siguiente.